Arratsaldeon, Sorionak, buenas tardes a todos y enhorabuena, felicidades porque ya habéis llegado hasta aquí, ya hemos conseguido ser enfermeras. Lo primero que quiero hacer también es felicitar a las familias porque ha sido 4 años donde habéis tenido que estar apoyando a vuestros hijos para que llegaran hasta aquí. Pero bueno, ya tenéis una enfermera en la familia y os aseguro yo que eso es un tesoro. Quería dar las gracias a la escuela por dejarme dar esta última reflexión y compartirla con todos vosotros, porque sois la promoción con la que yo terminé de dar las clases de gestión del conocimiento y entonces pues me hace como ilusión terminar dando la última clase aquí. Y también quería dar las gracias porque yo siempre me he sentido una más cuando he ido a la escuela. Habéis contado conmigo para un montón de cosas y siempre me habéis recibido como una más, con lo cual a todas las profesoras de las cuales he aprendido muchísimo, muchas gracias. Y de las alumnas, también he aprendido muchas cosas, porque es verdad que a mí siempre me gustó la docencia y he participado desde que empecé a trabajar hace 41 años con el tema de las alumnas. Pero hace 32 que me dedico casi exclusivamente a la formación continuada de los profesionales y a las alumnas. Y entonces, en todo este tiempo he disfrutado muchísimo de recibir alumnas que cada vez venían siempre con ilusión, con entusiasmo, como las que están ahora aquí. Y lo que os voy a decir es que no perdéis nunca el entusiasmo por la profesión, no perdáis nunca la ilusión. Yo sé que a veces uno pasa épocas difíciles en la vida, pero volver siempre a este momento, el momento en que os hicisteis enfermeras. ¿Por qué quisisteis ser enfermeras? Cuando estéis un poco, como dice la gente, quemada, ¿vale? Pues volver a pensar, ¿qué me hizo ser enfermera? Y volver a coger la base esa, ¿vale? Y luego, en estos 32 años, yo he intentado que las alumnas siempre se sintieran integradas dentro de la organización en la que yo estaba. Por eso siempre quería recibirlas, explicarles dónde iban a estar, cómo nos gustaba en nuestra organización que se tratara a los pacientes la primera vez que venían y en todos los periodos sucesivos. Íbamos cambiando el tema, pero que se sintieran recibidas. ¿Y por qué? Porque es una manera de que si los alumnos se sienten integrados, luego se sentirán pertenecientes a esa organización y querrán trabajar en estas organizaciones que han conocido de alumnos. Con lo cual, hacemos, como hacen los americanos, estos hospitales magnéticos que lo que quieren es atraer a los mejores profesionales. Pues eso era, en pequeña escala, lo que yo intentaba hacer con los alumnos. Los recibía, hablábamos del tema, les explicaba lo que era y cuando se iban volvíamos a ver qué es lo que se podía mejorar de sus prácticas, para que cuando vinieran la próxima vez o vinieran otros compañeros, hubiéramos puesto cosas en marcha y que se pudiera ir mejorando poco a poco la formación de todos los alumnos de enfermería. Y en eso he ocupado todos estos años, además del tema de la formación de los profesionales que ya trabajaban. Vamos a centrarnos ya en el tema de la enfermería en el siglo XXI, que, por cierto, si os habéis dado cuenta, ya estamos en el siglo XXI, con lo cual ya estamos hablando de la enfermería en la que estamos, ¿vale? Voy a hablar de enfermeras, los chicos os sentís incluidos en ello, por no estar enfermeras, enfermeros, ¿vale? Para todos. Y entonces empezamos hablando de que es muy importante el tema del trabajo. Ahora que vais a empezar, la gente dice a veces, si trabajar
no es como parte de la vida. Una cosa es el trabajo y otra es la vida. Pues no. El trabajo es una parte muy importante de la vida. Vamos a estar muchas horas, pero sobre todo va a ser muy intenso. Yo creo que todas las profesiones sanitarias, médicos, enfermeras, damos mucha parte de nosotros en ese trabajo. Con lo cual, por favor, es una parte que va a ser que va a influir en el resto de lo que es toda nuestra vida fuera de ahí, ¿vale? Entonces, nos va a ayudar a crecer, a ser más personas y vamos a estar en el trabajo contando como parte de nuestra vida. Vamos a ver qué es lo que la imagen que tiene un poco la sociedad de las enfermeras, ¿no? ¿Qué nos pide la sociedad a las enfermeras? Pues existen muchos puntos de vista acerca de la profesión de enfermera. Estos días que he estado haciendo búsquedas, pues me he encontrado con cosas totalmente estereotipadas. Pero también he encontrado un gran reconocimiento. La sociedad nos reconoce, sobre todo si nos ha conocido. Si ha estado en contacto con una enfermera, la sociedad sabe reconocer qué es lo que da la enfermería. Si no nos ha conocido y no ha estado en contacto con nosotros, no tienen tanta idea y se dejan llevar más por lo que los medios de comunicación enseñan de la enfermería. Y a veces los medios de comunicación enseñan lo que nosotros les damos. ¿Y para qué salimos a los medios de comunicación? Pues muchas veces solo para cosas reivindicativas, que está muy bien hacerlo, pero también hay que enseñarle a la población qué hacemos las enfermeras, qué impacto damos en los enfermos, en la sociedad. Y esto es uno de los retos que tenéis que hacer, salir a la sociedad y contarles qué es lo que estáis haciendo. Mañana, que hay una reunión de prevención de caídas, van a venir a explicarnos para un pilotaje de cómo fortalecer los músculos para que no haya tantas caídas. Bueno, pues esto no solo tiene que salir en el boletín de la OSI Araba. Esto tiene que salir al final con el impacto que dé en los medios de comunicación, en el periódico, en varios, en la radio, en algunos medios de comunicación para que nos conozcan, para que sepan qué es lo que hacemos y así tendremos una mejor imagen. Y yo me acuerdo que hace unos años que vinieron asociaciones de pacientes y se les preguntaba ¿qué queréis de la enfermera? Y ellos decían, queremos que la enfermera sea competente, es decir, que sepa hacer bien las cosas, pero además le añadían un plus. Querían a alguien cercano, amable, que pudiera darles una parte de consuelo, de apoyo. Eso le pedían a las enfermeras, ¿vale? Con lo cual, si eso también quiere la sociedad, lo tendremos que dar, nos tendremos que preparar y tendremos que dar ese apoyo. Con respecto, voy a poner las gafas, que si no, hay una cosa que he visto estos días, que en las encuestas dicen que somos la profesión en la que más confían la sociedad. Los médicos también, pero quedaban un poquito por detrás dentro de las encuestas. Es decir, tenemos esa gran suerte de que confían en nosotros y de que además somos muchas. Entonces, vamos a cambiar un poco nuestra imagen. ¿Qué opinaron las alumnas? El otro día me junté con un grupito y les dije, a ver, ¿qué es para vosotras ser enfermera? Decidme un poco. Y lo que me dijeron, pues fueron unos adjetivos que verdaderamente iban definiendo lo que es la enfermera. Me dijeron cuidadora, empática, humana,
responsable, competente, paciente, docente, polivalente, psicóloga. Una dijo que trate con igualdad a los pacientes, que no vaya de superior, que trabaje en equipo, muy importante. Bueno, pues verdaderamente habéis llegado un poco a decir qué es lo que tiene que ser una enfermera. Y vamos a ver lo que dice el Consejo Internacional de Enfermería sobre lo que es una enfermera, ¿vale? La enfermera abarca los cuidados autónomos y en colaboración, es decir, tenemos esas dos partes que se prestan a las personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o sanos, en todos los contextos e incluye la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y los cuidados de los enfermos, discapacitados y personas moribundas. Funciones esenciales de la enfermería son la defensa de los pacientes, el fomento de un entorno seguro para los pacientes, la investigación, la participación en las políticas de salud, que es importantísimo entrar dentro de ellas, que luego hablaremos, en la gestión de los pacientes y los sistemas de salud y en la formación. He cogido una definición de Jean Walson porque me parece que recoge en poco tiempo, en pocas palabras, lo que es enfermería, que es una asociación humanista y científica que constituye la base de cuidar. Es decir, las dos partes son importantísimas. La parte humana, que la tenemos que seguir trabajando siempre, y la parte científica. Os ha dicho Encarni, hay que seguir. Estáis ahora ahí sentados, pero vais a empezar a formaros más. Ya sé que ya habéis hecho 4 años, que estáis ya del trabajo de fin de grado un poco saturadas, pero los que habéis hecho trabajos de fin de grado, el otro día hablaba con algunas de vosotras, decía, los tenéis que publicar, porque algunos son muy interesantes y dan a conocer lo que hemos dicho, qué es lo que hace la enfermería, ¿vale? Entonces, que se os pase un poco esta gripe del trabajo de fin de grado y volvemos a retomar la formación, la investigación, todo esto, ¿vale? Bueno, ¿y qué es ser enfermera? Bueno, pues se puede ser enfermera o estar de enfermera. En inglés es el mismo verbo, ¿no? Pero no es lo mismo ser enfermera, que ser enfermera significa que todo tu ser y tu esencia está impregnada de ser eso, de ser enfermera. O se puede ir a trabajar de enfermera a las 8 horas y irte a casa y olvidarte de todo. Eso también pasa. Yo, que ahora me ha tocado estar al otro lado de la cama, os puedo decir que existe. Pero es verdad que la gran mayoría se siente y son enfermeras. Cuando tú cuelgas el uniforme y pasa algún problema en la calle, que hay un accidente o cuando vas en el coche o lo que sea, tú sales y dices, soy enfermera, y haces lo que puedas hacer, ¿no? Porque tampoco tienes los medios ni nada, pero eso significa que tenéis el sentimiento de que sois enfermeras en todo momento, no solo en el momento de coger el uniforme, ponértelo y trabajar las 8 horas, ¿vale? Bueno, ¿y qué componentes tiene que tener para ser competente una enfermera? Pues ya se ha adelantado un poco Encarni, pero bueno, pues conocimientos. Os tenéis que seguir formando desde mañana hasta que os jubiléis. Y luego, si queréis, también más, pero por lo menos hasta entonces. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues cada vez es
más variopinto las posibilidades de formarse, pero lo que sí que os digo es que tendréis que hacer pues, cursos de formación continuada. Ya sabéis que hay itinerario formativo para cada una de las unidades donde vayáis a trabajar. Se os va a decir, os tenéis que formar en esto o en lo otro, o necesitáis no sé qué. Podéis hacer especialidades, que están todas aquí en Vitoria o en el País Vasco, menos la de médico-quirúrgica porque no se ha desarrollado. Pero ahora podéis hacer cualquiera de esas, que es, en cualquiera que queráis ir es súper interesante. Podéis hacer expertos, podéis hacer máster. El 25% de las enfermeras ya tiene máster, que es una gran cantidad de gente formándose. Y doctorado. El doctorado, el 1% de las personas de las enfermeras está o haciendo doctorado o ya es doctora. Yo estoy segura que de vosotras muchas terminaréis haciendo el doctorado. ¿Y para qué nos va a ayudar el doctorado? Porque luego podréis ser profesoras de la escuela, que necesitamos profesoras de la escuela. Podréis estar en sitios de dirección, de gestión, de un montón de cosas, ¿vale? Un montón de puestos y lo tenéis que ir haciendo durante todo este camino. Siempre, como ha dicho ella, trabajando con una evidencia científica, que ya sabéis que es búsqueda de la evidencia, la experiencia profesional que iréis cogiendo, los recursos con los que contéis y la opinión de los pacientes, que no hay que olvidarlo nunca. ¿Qué quiere el paciente? Y luego hay otra parte, que son las habilidades. ¿Y dónde vamos a conseguir las habilidades? Precisamente esta es una profesión que necesita mucho de habilidad. Pues los vamos a conseguir trabajando en la práctica diaria, a través de formación en talleres o la formación en servicio, que la formación en servicio es la formación más importante, que es la formación que más os va a repercutir, porque es la que tenéis para trabajar en el día a día y que muchas veces esa formación se hace allí y se hace por los propios profesionales, que en algún momento se hacen responsables de alguna formación y luego la replican en su servicio. Por ejemplo, ahora estamos haciendo la infección del tracto urinario, que se hizo una formación como responsables de unidades y ahora la están replicando en forma de cascada en cada una de las unidades. Pues ahí os seguiréis formando en vuestra propia unidad, con vuestros propios compañeros, una formación de pares que se llama. Tú le enseñas una cosa, ella te enseña otra y así vais aprendiendo. Y aprenderéis muchísimo también de los pacientes, ¿vale? Y me decíais el otro día, no sé si algún día tendremos nosotros alumnos. Pues sí, el día que os den el primer contrato, que será pronto, seguro que os lo dan pronto, ese día que empecéis a trabajar ya tendréis a alguien a quien enseñarle y alguien que os enseñe, seguro, ¿vale? Ya tendréis el primer alumno, pero si no, el año que viene tendréis los alumnos de tercero, o los de segundo, o los de primero, o los de cuarto, y les tendréis que enseñar vosotras. Y eso es una gran responsabilidad, enseñar. Yo os decía muchas veces cuando hacíamos la entrada de periodo, el tema de que uno puede aprender de un buen modelo y ser un modelo positivo y que quieras ser como esa persona y digas, jo, yo quiero ser así y copies cosas de esa persona. Y también se puede aprender de un modelo negativo y decir, yo nunca quiero ser como esta enfermera, ¿vale? O sea, que vosotros elegiréis ser modelos positivos o ser modelos negativos. Y ya me lo contarán después otras promociones, como erais. Estoy segura de que seréis unos modelos positivos. Y por último está
la parte de las actitudes. ¿Qué actitudes tiene que tener una enfermera? El otro día me decía, vinieron los alumnos de bachiller a que les enseñáramos que era una enfermera y que era un médico. Y bueno, pues les habló un médico, luego les hablé yo y luego les preguntamos, ¿vosotros por qué queréis hacer medicina o enfermería? Y una de las cosas que dijeron, porque no sabían muy bien lo que era y tal, y dice, pero nos han dicho que siempre hay trabajo. Y dije yo, uy, madre, porque ¿sabéis una cosa? El conocimiento y las habilidades se aprenden, pero las actitudes y los valores no. Y si uno viene porque quiere trabajar solo y tener pronto un trabajo durante un tiempo, porque tampoco es todo un rato, claro, pues verdaderamente no hagas ni medicina ni enfermería. Busca dentro de ti qué valores tienes, qué actitudes y te formas en eso, ¿vale? Y las actitudes, la humanidad, el respeto, la escucha activa, la empatía, que ayer que estaba con Miquel Sánchez también cuando llegaban los residentes y los recibimos, y me gustó mucho que les hablaron de la empatía a todos los residentes y dije yo, mira, cómo está cambiando el discurso, está muy bien que a todos los sanitarios nos hablen de la empatía, ¿vale? ¿Y qué es la empatía? Pues sí, pues saber lo que piensa el otro, pues es saber y ponerte en lo que siente el otro. Y además, sin juzgarlo. Bueno, como ya soy mayor, os voy a contar una pequeña anécdota. Cuando yo llevaba 20 días trabajando, que trabajaba en maternidad, una noche llegó una chica a tener un niño, a parir, y lo quería abandonar. Lo abandonaba, vamos. Y cuando terminó todo, ya se fue claro, entonces allí eran médicos que hacían guardia, se fue el ginecólogo, la matrona, yo me quedé de enfermera por la noche y pasé por donde ella y estaba llorando. No había visto al niño, no se lo iba a quedar y tenía un gran desconsuelo de cómo iba a vivir el resto de su vida con esto. Yo os puedo asegurar que nadie me había hablado en el año 78 de la empatía, pero lo único que hice fue quedarme allí con ella, escucharla durante un par de horas y algunas veces, la verdad, hasta se me saltaban las lágrimas de las cosas que ella decía. Pero al final me dio las gracias y me dijo, estoy mucho mejor, gracias por haber estado aquí. A veces la empatía solo es estar, escuchar y, desde luego, no juzgarla. Después está también la responsabilidad, la confidencialidad. Por cierto, la confidencialidad, después de muchos años, tanto como 30, vino el niño para que le contáramos quién había sido su madre, y lo conocí. Y pude hablar con él porque lo hizo a través del juez y dieron permiso para que le explicáramos quién era su madre. Responsabilidad, creatividad. Yo decía, la creatividad, es verdad, como una actitud o incluso como un valor de la enfermera. Y hace unos años, hablando con unas enfermeras suizas, me decían, lo que más valoro de las enfermeras españolas es lo creativas que son. Y digo, ¿así? Dice, sí, cuando hay algún problema, que todo el mundo nos quedamos, claro, estamos acostumbradas a que todo encaje bien. Cuando no encaja algo bien, siempre es una enfermera española la que nos saca del apuro, porque siempre son las más creativas. Digo, pues es verdad, la creatividad, vamos a poner también que es importante. Y luego, esto que nos reclamaban de que fuéramos amables y cercanas. ¿Y para qué vamos a ser amables?
Pues porque a veces tú vas al Corte Inglés y también son amables las dependientas, ¿no? A veces sí y a veces no, pero bueno. Claro, ¿por qué tenemos que ser cercanas? Para ganar la confianza del paciente y para que luego pueda él depositar sus problemas en nosotras y podamos ayudarle. Porque si tú no eres amable, nadie va a contarte qué es lo que le está pasando, ¿vale? Para eso necesitamos ser amables, ganar su confianza para que compartan sus preocupaciones. Y valores. Leí una tesis doctoral que hablaba de cómo eran los valores de la enfermera, cómo habían ido evolucionando. Solo os voy a leer los del siglo XXI, no os preocupéis. Y entonces, ¿qué decía? Que para el siglo XXI se necesitan valores de asistencia a la salud, no a la enfermedad, de justicia, sobre todo, y el primero, de dignidad humana, de tolerancia, de holismo. Ya sabéis esto de que uno no enferma solo del cuerpo, sino también del alma. De creatividad, de ayuda centrada en recuperar la máxima autonomía, de compromiso, de compromiso profesional y también compromiso social. Y por último, de autonomía profesional, de la cual vamos a tener que tener mucha autonomía más profesional, porque si no, los sistemas sanitarios no se van a poder mantener. Quiero hacer un apartado para el tema del compañerismo. Estamos mucho tiempo, vivimos vivencias muy fuertes. A veces nos hacemos los mejores amigos del mundo, pero aunque no te hagas el mejor amigo del mundo, tú necesitas el apoyo de tus compañeros. Cuando se te muere un paciente y estás un poco metido en todo el cuidado de este paciente, necesitas a alguien que te dé apoyo. Cuando no sabes algo y dices, ¿a quién pregunto? Pues a tu compañero. Ellos son los que siempre te van a dar el apoyo. Por eso tenéis que cuidar la relación con los compañeros. Y otra de las cosas es el trabajo en equipo, que en todas las profesiones supongo que es importante el trabajo en equipo, pero en las sanitarias mucho más. Todos los profesionales que trabajamos en sanidad somos importantes. Esto se lo digo yo a los técnicos de cuidados constantemente, porque a veces les parece que su trabajo no es tan importante. Digo, pero sí es súper importante el trabajo de la señora de la limpieza, que tiene que dejar bien los quirófanos bien limpios para que no se infecte nada y no cojan ninguna bacteria en los quirófanos. ¿Cómo no va a ser importante tú que estás haciendo la higiene del paciente? Todos tenemos mucha importancia y hay que trabajar en equipo y sentirnos de igual a igual para poder aportar lo que nosotros somos. Ahora hay muchas universidades que una parte de las asignaturas las dan en común para las ciencias de la salud, porque así luego es más fácil trabajar en equipo. Cuando uno se ha visto de igual a igual, es más fácil poder aportar cosas. En los hospitales ya hacemos muchas cosas que son interprofesionales y que se trabajan o que las preparamos desde muchos puntos de vista y acuden muchos profesionales, pero es importante desde la universidad también. Y bueno, justo hablar un poco del tema de la enfermera ética. Yo os he dicho, Encarni, que di clases de ética y hablábamos de los principios éticos, de la no maleficencia. Y claro, dices, hombre, si yo, que soy enfermera, ¿qué mal voy a hacer? Pues sí, puedes hacer mucho mal, y es no seguir los protocolos, no hacer bien las valoraciones, no lavarte las manos. Todo eso hace que puedas provocarle un daño al paciente.
Otro de los principios es la beneficencia. La beneficencia es aportar un plus, que está relacionado mucho con los valores. Yo ahora, hace poco, he pasado un problema familiar con mi padre, tuvo un sarcoma en la pierna, hemos ido a varias especialistas, al final había que cortar la pierna, él no quería, se respetó, no cortamos la pierna y ya nadie sabía quién cuidar de él, porque si no le van a operar, si no sé qué. Bueno, pues al final, poco a poco, fui pasando de uno a otro, hasta que acabé en la enfermera de primaria, que fue la que me dijo: no te preocupes, Carmen, vamos a salir adelante. Yo no conozco mucho el tema de los sarcomas, pero yo te apoyo. Tú tranquila, todas las semanas ven, te daré el tratamiento, estaremos... Y me ha apoyado durante todo este tiempo. Eso es ser beneficente. La justicia con las personas, porque pues hay personas de todo. Hay gente con unas creencias, con otras que a veces no estamos de acuerdo, pero los vamos a tener ahí y hay que ser justos con ellos. Y también con los recursos. Vais a disponer de un montón de recursos. Os he dicho, los sistemas sanitarios tienen que ser sostenibles y vosotras vais a tener en vuestras manos una parte de esta sostenibilidad, de cómo utilicéis los recursos. Y luego, la autonomía. ¿Y qué podemos hacer nosotros con la autonomía? Dar información, dar educación y respetar lo que al final el paciente decida, aunque no estés de acuerdo con él. Eso es lo que tenemos que hacer. Y bueno, hemos llegado el otro día que fui al Día de la Enfermera y Osana, que es la presidenta de las enfermeras de Álava, decía, bueno, ya hemos llegado hasta aquí, total, que habéis estudiado 4 años, muchas vais a hacer una especialidad, son 6 años, algunas haréis un máster, que son otros 2 años, haréis el doctorado, tenemos ya bastantes doctoras, ¿y qué? ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo? No, no se puede seguir haciendo lo mismo. Tendremos que ir, no vayas por donde el camino te lleve, ve en cambio por donde no hay camino y deja rastro. Vais a tener que abrir fronteras, vais a tener que abrir caminos. Una de las cosas que os preguntaba, a ver, ¿dónde os gustaría trabajar? Y todas me decíais, pues a mí en quirófano, a mí en urgencias, a mí en no sé dónde. Claro, es difícil imaginar qué puestos de enfermera va a haber durante el siglo XXI, pero estoy segura de que habrá puestos totalmente diferentes a los que tenemos ahora, que vamos a tener muchísima más autonomía, que vamos a poder trabajar en sitios muy diferentes. Al final una terminó diciendo, bueno, yo si hay que ir a la Luna con algún astronauta para apoyar y tal y cuidar, pues oye, tampoco me importaría. Pues ya fue una respuesta diferente, pero estaremos ahí. Ahora que veremos los retos, pues ya veremos qué hacemos. Pero de todas maneras, siempre vais a tener retos, siempre vais a tener retos. Nosotras, las de mi generación, tuvimos muchísimos retos porque no había universidad, conseguimos que se fuera a la universidad, trabajamos para que hubiera especialidades, para que se hiciera máster, para que se hiciera doctorado. Yo el primer día que entré en Madrid en la universidad a hacer el máster, casi se me saltan las lágrimas. Me hice hasta una foto con la universidad, porque nos ha costado tanto conseguirlo, hemos tenido que luchar tanto. Pero bueno, nuestra generación ya lo hemos hecho, ahora os toca a vosotras, con estos otros nuevos retos que tendréis, que estoy segura de que lo convertiréis en oportunidades y estoy segura de que saldréis adelante, porque os he dicho, somos una de las profesiones más numerosas del planeta, pero tenéis que ser valientes y tenéis que estar ahí.
Pero bueno, tenéis apoyos, ¿vale? Vamos a ver qué apoyos contamos. Bueno, pues tenemos apoyos de organizaciones. Sabéis que el año que viene es el 2020, el Año Internacional de la Enfermería, lo va a declarar la OMS, bueno, lo ha declarado, porque hace 200 años nació Florence Nightingale, que fue la precursora de la enfermería moderna, ¿vale? Lo digo para vosotras, ya sé que la conocéis, para vuestros familiares. Y el Consejo Internacional de Enfermería dice que esto potenciará la figura de enfermera y pondrá de relieve las necesidades de enfermeras, los roles nuevos de enfermería avanzada, que están demostrando una gran eficacia. Todos estos roles nuevos y más que van a salir son los que hará que crezca la enfermería. Otro de los que nos apoyan, de vuestros apoyos, pues es Investem, por ejemplo, que está aquí en España, en Madrid, en el Instituto Carlos III, que se dedica al tema de investigación y es la investigación para enfermeras. Y aquí tenemos a Inma Moro, que está en la Subdirección de Enfermería de Osakidetza, que es un apoyo para todas las enfermeras, porque nos va a ir abriendo campo de por dónde podemos ir, dónde se va a crear nuevos puestos, dónde va a estar. Está Osana, que el colegio también nos dará nuevos campos donde podemos trabajar las enfermeras. Quiero decir que hay organismos que os van a estar apoyando. Y también movimientos. Está Nursing Now, que supongo que ya habéis oído hablar, que es un movimiento que nació en Inglaterra, y es para empoderar a las enfermeras para que trabajen y transformen la sanidad. Todos los países se van adheriendo, España también se ha adherido, y la semana pasada, ¿verdad?, se adherió Enfermería de Euskadi también a este programa y se va a desarrollar también durante todo este año 19 y 20. Y va a haber mayor inversión para mejorar la educación de las enfermeras, mayor difusión de las prácticas, mayor participación en las políticas de salud, más enfermeras en puestos de liderazgo, más evidencia para los responsables políticos que sepan en qué hemos impactado las enfermeras. Y luego habrá campañas de imagen. El otro día vi un vídeo que además se llama igual que la conferencia, que es Las enfermeras del siglo XXI, que lo ha hecho el Colegio de Enfermeras. Y bueno, pues está muy bien, da una imagen de las enfermeras muy actual. Y como eso, pues habrá otras campañas. Luego también están los líderes que nos van a ayudar. Y he puesto un líder aquí, que es Doris Gripspun, pero es que en esta sala estoy viendo muchas líderes. Cuando estaba ahí he dicho, jolín, pero si hay un montón de líderes en esta sala de enfermería. Porque yo no me refiero, que también, a la subdirectora de enfermería, que es nuestra líder especial, o a Encarni, que es la líder de la escuela, o a muchas supervisoras que veo por aquí. Mis compañeros David y Verónica, que son unos líderes, os lo digo yo, que han transformado esto de la formación en la Osi Araba en 9 meses que he faltado. Pero veo a Pili, que la he visto ahí, y he visto a Itziber, y me he acordado que ellas son líderes transversales también, que lo que están haciendo es empujar y motivar para que las enfermeras trabajen en los campos y mejoren en las unidades las infecciones, el dolor, el Osanaya. Tenemos referentes. ¿Qué más da llamarles referentes que líder? Son líderes. Digo, pero ¿cuántas líderes tenemos? ¡Qué suerte que tenéis de estar ahora empezando enfermería! Casi me da envidia no empezar con vosotras. Bueno, ¿qué dice nuestra amiga Doris Gripspun? Pues es gerente de la RENAU, que es la Asociación de Enfermeras de Ontario,
y que dice que para avanzar en la futura salud de nuestra población, las enfermeras tenemos que tener valores. Ya hemos hablado del tema de valores, pero ¿qué espera la sociedad? Pues eso, ¿en qué vamos a impactar? Pues en eso. Y tenemos que estar con ellos, saliendo a las políticas de salud, liderando temas como los sectores vulnerables, la sanidad, el envejecimiento. Todos esos valores necesita la enfermera para salir. Evidencias de los modelos de salud que de vez en cuando pues, nos lo cambian, les dan un aire, ¿no? Pero ¿qué queremos? ¿Un sistema público? ¿A que todos ustedes quieren un sistema público que sea bueno? Pues para eso hay que defender el sistema público. Una cosa importante es tener a la atención primaria en el centro del sistema, que sean ellos los que vayan llevando al enfermo, que el sistema sanitario sea fácilmente navegable para ellos. En la práctica clínica hay que tener modelos en los recursos humanos, porque, ¿sabéis?, las enfermeras profesionales disminuyen la mortalidad y la morbilidad. Con lo cual, esto es una evidencia que tienen que tenerlo claro los de recursos humanos. Los equipos multidisciplinares, hay que hablar más de eso, de trabajar en equipo y conocer lo que cada uno hace. Y hay que saber que hay que expandir la enfermería. La enfermería tiene que ser mucho más autónoma para que funcionen los sistemas de salud. Y luego hay que tener evidencia en la práctica clínica. Las guías clínicas, que ya las conocéis todas, disminuyen las infecciones, disminuyen la incontinencia y aumentan la satisfacción de los pacientes. Y ahora estamos metidos en las acreditaciones del BPSO, que supongo que habéis oído hablar, y que Euskadi se ha hecho centro acreditador y que nos va a ayudar a implantar más guías clínicas y, sobre todo, a ver el impacto, porque eso es lo que nos falta a las enfermeras, ver el impacto de lo que hacemos, ¿vale? Y, por último, dice que las enfermeras tenemos que tener coraje. Y dice, ¡ay, y qué coraje! Pues eso, ponerte a hablar, a explicar, a contar, salir a los medios de comunicación, explicar lo que estamos haciendo, dar visibilidad y que dentro de 40 años, cuando vosotras estéis aquí dando la conferencia ya jubiladas, el mundo sea mejor porque vosotras habéis sido enfermeras, que como enfermeras habéis dado algo. Y luego no pensaba ponerlo, nada de nuestra amiga Florence, porque yo decía, va, ¿para qué le voy a poner? Pero verdaderamente, fijaros lo que dijo, y en 1800, dice, a no ser que progresemos en nuestra enfermería cada año, cada mes, cada semana, les aseguro que estamos retrocediendo. Es decir, hay que ir hacia adelante siempre. Y bueno, ya solo quedan los retos. ¿Y qué retos son los que vamos a tener? Pues el cambio del medio ambiente, con el cambio climático, que lo habéis asumido muchos jóvenes, y habrá más patologías globales. ¿Y qué vamos a hacer las enfermeras? Tendremos que involucrarnos en movimientos de defensa en los sitios donde se regulen los determinantes de salud, en la vivienda, en la educación, en el medio ambiente. Ser visibles, que lo he repetido hasta la saciedad. Otro de los retos va a ser el envejecimiento, cronicidad y dependencia. Y una gran epidemia que vamos a tener en el siglo XXI, que va a ser la soledad. Va a haber mucha gente que no tenga a nadie que le cuide, que van a estar solos, porque resulta que nos han alargado la vida. El otro día leía un artículo de un paleontólogo que decía, pero no nos la han alargado en la niñez ni en la juventud. No, nos la alargan en la vejez. Con lo cual, aunque hagamos personas mayores más sanas,
van a estar mucho más dependientes y mucho más crónicas. Por eso tendremos que ser más competentes, más autónomas, con más responsabilidad. Y tendremos que ser más éticas y comprometidas, porque tendremos grandes dilemas éticos. Estará el tema de la eutanasia y muchos otros que tendremos que resolver. Pero se va a quedar un espacio que alguien lo tiene que liderar, y si no lo hacemos las enfermeras, vendrá otra profesión que liderará todo este espacio de envejecimiento, cronicidad y dependencia. Y ahí tenemos que estar. Luego habrá personas con complejidad clínica, atención compleja, tecnificación del sistema sanitario. Tengo una compañera que dice, es que todas no tenemos que estar justo ahí al lado de la cama, podemos hacer otras cosas porque cada vez va a ser más complejo. Pues sí, claro que podremos hacer muchas más cosas. Nos tendremos que especializar en cosas que ni nos imaginamos. Y lo que dicen es que el 45% de los puestos se van a desaparecer porque lo van a ocupar alguien tecnológicamente. Pero que los puestos que están relacionados con el trato humano, esos son los que no se van a sustituir. Y utilizaremos todas las tecnologías que tengamos a nuestro alcance, pero siempre poniendo como foco a la persona. No lo perdamos. Y los sistemas públicos cada vez más costosos, con lo cual, ¿qué tendremos que hacer las enfermeras? Tener una disposición y una mentalidad de justicia para lograr que sean sostenibles, porque todos queremos un sistema público que funcione. Y los cambios cada vez van a ser más rápidos. Nos tenemos que acostumbrar a adaptarnos a este cambio constantemente, pero sin perder nuestra identidad. Y ser eficaces con la persona. Tendremos que ser líderes, que influyan y motiven, que busquen resultados, que sepan gestionar equipos, que faciliten entornos de trabajo y que crean en el cambio. El otro día, Inma Moro decía, ¿qué tipo de enfermeras queremos en Osakidetza? Queremos enfermeras proactivas, ya os he dicho, que salgan, que estén, que vivan con la gente, que vayan a los domicilios, comprometida con la sociedad, que estén en todo esto que hemos dicho, la vivienda, el envejecimiento, resolutivas, que se adapten a los nuevos retos y asuman procesos hasta el final. El final es el impacto. Que sean colaborativas, ya de esto hemos hablado mucho, y orientadas a resultados, evaluar el valor que dan a las personas. Y terminaba añadiendo, y que sean líderes. Le dije, te voy a copiar este trocito porque me ha parecido que es lo que os pediría a todas vosotras. Trabajar con el paciente, cliente, y acabo, Nuestro foco, el cuidado. Ampliar campos, adaptaros a las nuevas necesidades, pero conscientes de que no podéis dejar nuestra misión en manos de otros. Tenéis que ser vosotras quien en nuestro campo haga la atención y el cuidado de las personas. Bueno, he puesto un chico para que no digáis que no todas eres chicas, Ser arriesgadas, innovar, liderar, ser visibles, pero siempre humanizando el cuidado. Humanizar vuestras actuaciones, poner el alma en las manos, pero sobre todo poner pasión en vuestra profesión y también en vuestras vidas. Os deseo de corazón que seáis felices en el desarrollo de vuestra profesión. Zorionak y mila esker.